Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy, continuando con nuestra lectura de la palabra de Dios, hoy estamos en el libro de Levíticos 7, 8 y 9. Y hoy ya es el quinto día de la semana 18, así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor y vamos a darle gracias, Señor, por este día. Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias por darnos tu palabra, Señor, y a través de ella podernos enseñar todas las cosas, Padre, que tú tienes para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. Y que, Señor, que seamos no solamente oidores y lectores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos y guíanos esta mañana en esta lectura, Señor. Y te pido que seas tú abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Espíritu de Dios. Bendice a cada persona que está este día, lea esta palabra, Señor. Y que seas tú la fuente de inspiración para sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, Levítico capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde desgüellan el holocausto, desgollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones que están sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que se hiciese la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de algunos, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociese en horno y todo lo que fuere preparado en el sartén o en la cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otros. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrece a Jehová. Y si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracia de paz. Y toda la ofrenda presentará una parte para ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán el día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado abominación. Será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquiera abominación inmunda, y se comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: ninguna grosura de buey, ni de los corderos, ni de las cabras comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despellejado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal de cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortado de entre su pueblo.
Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de ave ni de bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz entre Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder en sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de los hijos, y daréis al sacerdote para hacer elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciese la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, y de la ofrenda encendidas a Jehová desde el día en que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que le diese desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciese sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Levíticos capítulo 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después del manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y le puso dentro del mismo un urín y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban con él, y lo sacrificó y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, le ciñó con cintos, y le ajustó las tiaras, como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y los desgolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre sus cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó las demás sangres al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo desgolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura.
Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo desgolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derecha, sobre los pulgares de sus manos derecha y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha, y del canastillo y de los panes sin levadura que levantaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y los puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de su hijo, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y lo hizo arder en el altar sobre el holocausto. Era la consagración en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció sobre mecida delante de Jehová del carnero de la consagración. Aquella fue la parte de Moisés como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comerla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo comeréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumpliesen los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrado. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para espiaros a la puerta, pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová, para que no muráis delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Levíticos capítulo 9. Los sacrificios de Aarón. En el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada de un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomar un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y desgolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó sus dedos en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar.
E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Desgolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después la presentaron al holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y lo quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo desgolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar. Además el holocausto de la mañana. Desgolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones, la grosura del hígado, y pusieron la grosura sobre los pechos, y él la quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha las meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y comiéndolo todo el pueblo y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén y amén. Wow, mis hermanos, hoy podemos ver todo el ritual, el proceso, lo que tenía que hacer el sacerdote con estas ofrendas de paz, de reconciliación, de expiación por los pecados del sacerdote y de todo el pueblo de Israel. Y vemos cómo la presencia de Dios, cuando se hacía esto, la gloria de Dios dice, y el pueblo, viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro, porque Dios había perdonado al pueblo. Dios se había hecho presente para perdonarlos. Y esto me trae una triste historia, porque el pueblo de Israel vio muchas manifestaciones de la gloria de Dios, la presencia de Dios, la nube de Dios, el maná, el agua en medio del desierto. Pero este pueblo no quiso caminar como Dios quiso que caminaran, en bendición, en obediencia. Y lo que Dios quería era que ellos fueran respetados, un pueblo, una nación poderosa, y no que terminaran cautivos, sino que terminaran bajo el dominio de imperios babilónico, luego el imperio de Grecia, luego el imperio romano, y así sucesivamente terminaron siendo esclavos de estos imperios, cuando Dios tenía a Israel para que fuera una nación grande, poderosa, porque ¿quién estaba con ellos? Jehová. Wow. Pero no lo quisieron hacer así por culpa de su rebelión, de sus pecados, por querer adorar a otros dioses, o sea. Pero hoy en día no es la excepción. Hoy en día no es la excepción. Dios quiere que caminemos en obediencia, en santidad, y podemos ver la manifestación y la gloria de Dios en cada instante de nuestras vidas. Pero preferimos caminar en desobediencia. Y terminamos por caminos equivocados, terminamos cautivos de muchas cosas de este mundo, porque no hemos podido entender que lo que pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo estamos repitiendo, y no estamos aprendiendo de la historia, no estamos aprendiendo de lo que Dios nos quiere enseñar. Hoy no necesitamos tanto ritual. Hoy solamente necesitamos aceptar nuestros errores delante de Jesús. Pero Jesús le dijo a María Magdalena: hoy te perdono,
pero no lo vuelvas a hacer. Pero volvemos a hacerlo. Volvemos a revolcarnos como el cerdo. Por más limpio que está, vuelve otra vez al pozo. Como el perro, que por más perro que sea, vuelve a su vómito. Es momento de decir no más. Es un momento de decir, quiero caminar en obediencia. Quiero ver la manifestación de Dios en mi vida. Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día y que esta palabra de hoy toque tu vida, toque tu corazón. A veces muchas personas dicen, no le encuentro sentido a escuchar que Aarón, que tabernáculos, que esto. Pero si tú lo traes a la revelación del Espíritu Santo, te está dejando un mensaje poderoso que hoy quiere el Señor que lo apliquemos a nuestras vidas. Excelente día, bendiciones.